En el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Dice Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Por eso en Calvary hacemos tanto énfasis en la escritura. Creemos que es la máxima autoridad de todo creyente. Creemos que es eficaz, poderosa para darnos vida y darnos herencia con los santificados, la palabra de la gracia del Señor. Y la estudiamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, a veces un poquito más rápido, a veces un poquito más lento. Y estamos ya, hemos ido a través de todo el Nuevo Testamento y hemos llegado a Primera de Timoteo capítulo 5. Esta hermosa carta pastoral se le llama, a la cual la escribió Pablo a Timoteo. Timoteo, ¿qué significa? Uno que honra a Dios. Uno que honra a Dios, el amigo de Pablo, su colaborador de toda la vida. Pablo decía de él, mandar a Timoteo es como si fuera yo. Y es significativa esta carta porque fue de las últimas cartas que Pablo escribió por el año 62 y 63, en un cuarto viaje misionero que ya no quedó descrito en la Biblia, pero Pablo ya estaba viejito, Timoteo ya pasaba de sus 30 y Pablo había dejado a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso. Y esta iglesia estaba en problemas. Timoteo era joven, necesitaba ser animado por parte de su pastor, de su maestro, de su mentor, Pablo, porque había muchas situaciones, cosas de las que hemos estado viendo en toda la carta de Primera de Timoteo. Y podemos ver en esta carta cómo Pablo define lo que es la sana doctrina. Nos define lo que es un carácter interno, correcto, que da a luz una buena conducta. Ese es el flujo. Sana doctrina da a luz un carácter correcto y un carácter correcto da a luz una buena doctrina, una buena conducta, perdón. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, milita como un buen soldado de Jesucristo, la buena milicia. Y me llama la atención cómo lo dice, mantén la fe y la buena conciencia. Y nos dice de qué se trata la sana doctrina, el amor que nace de un corazón limpio, número 1, lo vimos desde el capítulo 1, una buena conciencia y una fe no fingida. Y Pablo, hemos venido viendo cómo explica a Timoteo, no se trata de cumplir leyes y requisitos en nuestras fuerzas o legalismo, sino se trata de una respuesta al amor de Dios. Un nuevo nacimiento que produce vida nueva, nuevos apetitos, una nueva manera de ver la vida, viviéndola por el poder del Espíritu Santo. Y todo eso se debe reflejar en la iglesia. Debemos reflejar nosotros la columna y baluarte de la verdad, reflejar como cuerpo de Cristo la gloria de Dios. ¿Y cuál ha sido el flujo de esta carta después de establecer este propósito de sana doctrina? ¿Cómo se ve una iglesia? Es una carta muy práctica. Nos dijo Pablo, sean una iglesia que ora con un corazón evangelístico, porque el corazón de Dios es que Dios en primer lugar no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es lo primero que nos dice. Esa es la función de la iglesia. Número 1, pues conocer al Señor. Número 2, darlo a conocer. Conocemos al Señor en discipulados, al conocerlo, lo damos a conocer en el evangelismo, traemos a más gente y le enseñamos a caminar con Cristo. Y dice, sean una iglesia que sirve con los motivos correctos, que no se está ocupando en nombramientos, jerarquías, constituciones, sino enfóquense en algo. Me llama la atención porque Pablo daba la lista de requisitos, si se puede decir, para un obispo, para un servidor. Y Pablo nos da la lista no de sus capacidades, sino la lista de los rasgos de carácter de una persona redimida y madura, una persona transformada por el poder de Dios, con finanzas, con familia, con trabajo, con reputación en orden, no centrada en sí misma, sino sirviendo a los demás. Nos ha advertido también que hay enemigos de la verdad. Nos explicó cómo el autor de estas filosofías y falsas religiones es Satanás. Entonces nosotros necesitamos madurar y crecer. Y nos explica, ¿se acuerdan? Dice, guárdense de la hipocresía, guárdense de la mentira, cuiden su conciencia, que no se les vaya a cauterizar, porque si no pueden llegar a la apostasía. Dice, sean sinceros, sean honestos delante de Dios.
cuiden su conciencia. Entonces nos dijo cómo deberíamos de ser fieles servidores del Señor, porque para eso fuimos llamados, para la gloria del Señor. Nútranse, ¿se acuerdan? Lo vimos algunas semanas, nútranse con las palabras de la fe y la buena doctrina, enséñenla, porque el que enseña aprende 2 veces. Ejercítense para la piedad, ¿se acuerdan? Hacer ejercicio, tener disciplinas espirituales. Dejen de comer comida chatarra, no vivan sus vidas a partir de las fábulas profanas, de las filosofías de este mundo, porque son engañosas. El mundo cambia y cambia, incluso la falsa llamada ciencia cada rato está cambiando las cosas, pero la palabra de Dios se ha sostenido por la eternidad y a través de los siglos. Entonces dice, fundamenten sus pensamientos, su corazón, su vida en la palabra de Dios, guarden una esperanza eterna porque el trabajo es difícil. Y nos dio más ejemplos, ¿se acuerdan? Aprendan a discernir el bien y el mal, procuren ser ejemplo de los demás, estableciendo una norma correcta en su manera de hablar, en su conducta, cómo aman a su prójimo, confiando en el Espíritu Santo, siendo fieles, leales, pureza sexual. Todas estas cosas las vimos, todo es bien práctico, es una respuesta. Dijo, pongan atención a la palabra, léanla en todo momento, exhorten a ponerlo por obra, y eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Y seguimos en esta carta tan práctica, nos va a seguir diciendo parte de lo mismo, cómo se ve la doctrina sana y cómo brillar para el Señor en esta sana doctrina, y nos va a hablar de un punto muy importante, confrontar el pecado. Es algo que necesitamos hacer y necesitamos hacerlo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque ignorar los síntomas de una enfermedad puede ser terrible y puede ser mortal. Muchas veces nosotros ignoramos los síntomas porque no nos gusta la medicina, sabe feo. No voy al doctor porque no me gustan las agujas, porque no me gustan los hospitales, pero eso puede ser fatal. Entonces no es una cuestión, vamos a estar viendo hoy, de confrontar el pecado, no es de verte muy sano o muy fuerte, tú eres más fuerte y sano que los demás y el otro se ve muy débil y enfermizo. No, no es una cuestión de eso, sino es una cuestión de cuidado, de cuidarnos unos a otros, de no caer en enfermedad, de tratar la enfermedad para llevar a la sanidad a la persona. No sé, tú y yo sabemos lo que es tener una herida mal cuidada, no sé, o mal lavada, no sé si te ha pasado. Se te puede infectar y si no te cuidas te pueden hasta amputar el miembro o puede llegarte la muerte. Y hay algo interesante, cuando una herida infectada es curada, no es placentero, duele horrible, ¿sí o no? Pero al final trae sanidad y vale la pena. Es mejor el dolor que te causa limpiar una herida a que te tengan que cortar un dedo o la mano, ¿no? Entonces, de la misma manera, Dios nos ha salvado, Dios nos ha puesto en el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo, como tu cuerpo, si una parte de tu cuerpo se enferma, todo el cuerpo se duele. Entonces, Pablo nos va a enseñar hoy que debemos confrontar el pecado. Dios nos llamó para su gloria y su bendición y nos ha dado todo lo necesario para mantenernos sanos espiritualmente. Y yo creo que el mayor de los recursos que el Señor nos dejó para esto fue su amor. ¿Te acuerdas lo que Él dijo? En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Y hoy vamos a aprender que amar incluye confrontar, incluye exhortar. Pero ¿cómo hacerlo de la manera correcta? Para que lleve un fruto de arrepentimiento y termine en sanidad. Hoy vamos a ver un poquito de esto. Vamos a ver solo 2 versículos. Tenemos bastantes cosas en este día. Pero por eso yo titulé este mensaje, confrontar el pecado a un hermano en la fe es cuestión de amor, no de juicio. Ok, vamos a dar lectura a esos 2 versículos y la semana que entra nos adentramos con lo que son las viudas. Pero dice el capítulo 5, en las instrucciones que Pablo da a Timoteo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y Señor, bendice tu palabra, Dios, bendice este texto, Señor, estos 2 versículos que nos recuerden la importancia, Señor, de exhortarnos unos a otros en amor, Dios. Y gracias porque eres bueno, Señor. Dame de tu espíritu, Señor. Danos corazones entendidos en el nombre de Jesús. Amén. Y mi primer punto es ese. La exhortación es necesaria, pero tiene que ser en el marco de la verdad y del amor, porque somos familia en Cristo.
Y comienza en eso Pablo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Y hay varias observaciones que vemos en estos dos versículos. Pablo está hablando de dos cosas diferentes: reprender y exhortar. Y segundo, algo que me encantó, Pablo nos está dando la imagen de lo que somos en Cristo. Somos una familia. ¿Checas? Padres, madres, hermanos, hermanas. Por eso nos hacemos llamar familia en la fe. Por eso a veces nos decimos mi brother, mi hermano. Pablo nos está diciendo: véanse unos a otros como padres, como madres, como hermanos y como hermanas. Ahora, algo que sabemos de la familia es que, aunque no es perfecta, nuestra familia en la carne, es más, de hecho a veces nuestra familia en la carne es un desastre. Pero sin embargo hay vínculos que no se rompen, ¿no? Se pueden estar ahí dos hermanos destrozando, pero llega un momento en que dicen la sangre llama, ¿no? O somos la misma sangre. No, es que eres mi misma sangre. O sea, puede haber problemas fuertes, pero tu hermano va a ser tu hermano hasta que te mueras, ¿no? Igual tu papá o tu mamá. Y en cuanto a estos vínculos, los cuales son muy reales e importantes, nos es necesario tomar este tipo de motivación para nosotros como hermanos en Cristo. En cuanto a nuestra familia, la unidad se da aunque sea en lealtad al clan, ¿sí o no? Es algo natural, ¿no? O sea, no tienes que forzarlo. Siempre te surge de alguna manera como que el amor al apellido, ¿no? Es que los Castañeda somos así, los Gómez somos así. O sea, en fin, entre más problemas que haya, de alguna manera surge como el orgullo regionalista y familiar. Pero en cuanto a la fe, en cuanto a la familia y la fe en la iglesia, es diferente. Es algo que necesitamos procurar, es algo en lo que necesitamos ser intencionales, ¿verdad? Claro que en la iglesia no estamos hablando de ese mismo orgullo carnal a la camiseta, pero sí la palabra de Dios nos dice que tenemos que tomar una decisión de amarnos y tenemos que estarlo cuidando y procurando, porque no es algo natural. Como decimos, somos de chile, mole y guacamole, ¿no? Venimos de diferentes trasfondos familiares, regionales, educación, demás. Se hace difícil porque somos diferentes en verdad. Pero afortunadamente nosotros como iglesia tenemos a Cristo. Él es nuestro vínculo. La sangre de Cristo nos une espiritualmente. El Espíritu Santo fluye en cada creyente y es como la sangre que fluye a través del cuerpo para darle vida. Es más, un día vamos a estar por la eternidad como cuerpo, la esposa de Cristo, como súbditos del Rey, alabándole por siempre y para siempre. Por eso amarnos, por eso cuidar la unidad, por eso servirnos unos a otros, por eso perdonarnos, no mirar por lo nuestro. Por eso son cosas que debemos procurar, fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, porque somos familia en Cristo, nos guste o no. Obviamente el día que estemos en el cielo ya no vamos a tener ese problema, ¿verdad? Y Pablo le dice algo muy importante, o sea, el problema de que no nos gustemos. Pero Pablo le dice algo a Timoteo muy importante. Le dice: Timoteo, es necesaria la exhortación. Es necesario. Es necesario confrontar el pecado. No hay que hacerse de la vista gorda al respecto. Claro que tienes que tener la manera correcta y los motivos correctos para hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Te acuerdas qué estaba pasando ahí en Éfeso? Algunos abandonaron la verdad, otros se hicieron impíos, otros naufragaron, mujeres queriendo usurpar el lugar de los hombres, líderes que no eran aptos, otros que tenían falsas doctrinas de demonios, viudas, lo vamos a ver la semana que entra, que estaban llevando una vida de pecado. Entonces la iglesia estaba en peligro y cada uno necesitaba hacer su parte. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: es necesario exhortar a los hermanos. ¿Por qué? Porque si somos familia, siempre nos preocupamos por los demás, ¿no? Y sabemos lo importante que es que nuestros hijos obedezcan, o nosotros sabemos las consecuencias de la desobediencia. Nosotros sabemos lo dañino que es el pecado, ¿sí o no? ¿Cómo puede destruirlo todo? ¿Cómo puede destruir hasta las mejores familias, congregaciones y personas? Y es bien sabido para nosotros que los pecados de alguien no solo afectan al que los practica, sino a todos los que le rodean, en especial a los que le aman a esa persona. Somos testigos, tristemente, familias enteras devastadas por el pecado de uno solo de sus miembros, ¿no? Sea él o ella, y más cuando son los dos, pero la familia entera la lleva. No solo el desobediente sale lastimado, el cónyuge, los hijos. Una vida miserable afecta a la iglesia, a la rueda de la creación. Por eso es necesario confrontar el pecado, nos dice Pablo. Poca levadura leuda toda la masa. O sea, no se necesita mucho para que el pecado se extienda como una infección y destruya todo. Entonces Pablo nos dice: es necesaria la exhortación. Si ves a alguien que va a caer en un pozo y no le dices nada, no le estás amando. Si al menos no le declaras la escritura, ¿no? El principio bíblico, lo que dice Dios, no le estás amando.
Dice la palabra en Proverbios 27:6, las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces vemos aquí el balance, amor equilibrado con la verdad. Amor sin verdad no es amor, lo hemos visto. Y verdad sin amor es legalismo. Y podemos ver este principio incluso con nuestros hijos, ¿no? Y se refleja en la iglesia. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 23:13-14, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Claro que como adultos esto ya no funciona mucho, pero el mismo principio incluye verdad, instrucción, exhortación. El Señor mismo, ¿te acuerdas en Hebreos 12:5-6? Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Entonces es lo primero que yo quiero establecer. El amor incluye disciplina, incluye exhortación. Y Pablo lo menciona porque nuestra tendencia, por nuestra naturaleza caída, nos hace ver el amor con una percepción nublada. Y a veces lo entendemos mal, ¿no? Porque hay dos extremos. Hay quienes piensan que el amor implica nomás apapachar y nunca reprender. No digas nada para que no se incomode la gente, ¿no? Y también se refleja hasta en la manera de tratar con los hijos, ¿no? Creer que no disciplinar o regañar porque va a doler o porque se va a sentir mal en su autoestima. Todas estas cosas, inventos de la psicología humana fallidas. No es así. Está mal, ¿verdad? El amor no solo implica apapachar. O el otro extremo también, pensar que se requiere que seamos soldados duros sin tregua, no siempre regañando, siempre haciendo sentir mal a las personas. Ahora, ya hemos visto, hay solo uno, mis hermanos, que sabe lo que es el amor, porque Él es amor, que es nuestro Dios, nuestro Señor, y la palabra nos enseña, y nos está diciendo el Señor, es necesaria la instrucción, es necesaria la exhortación, la disciplina, pero hay una manera. Pablo le dice a Timoteo, no reprendas, exhorta. Y Dios no nos llama a reprender a los hermanos en Cristo que andan en desobediencia y rebeldía. Nos llama a que debemos aprender a exhortarles. Hay una diferencia. Te lo voy a decir. Reprender es la palabra epipleso, que significa epi sobre y pleso, golpear, literalmente herir o martillar, castigar con palabras. Entonces es un término fuerte que se refiere a una reprensión áspera y violenta, ¿no? Y aquí se refiere más que nada a la violencia verbal. Entonces, lo que nos está diciendo es, cuando tú reprendas en primer lugar, no acribilles con palabras duras a tus hermanos. ¿Por qué? Eso no es parte del amor, menos del amor a la familia. Santiago 1:19-20, ¿te acuerdas lo que dice? Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, y por lo regular no somos rápidos para escuchar, somos lentos para escuchar, lentos para hablar y somos bien rápidos para hablar, lentos para enojarse y somos bien rápidos para enojarnos. ¿Por qué? Dice el versículo 20, porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Verdad? No va a haber un cambio por mucho que nos enojemos, por mucho que nos indignemos y que comencemos a gritonear. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero me encanta lo que dice más, la lengua de los sabios es medicina. Entonces es importante cuidarnos nuestras motivaciones al exhortar. No estamos enojados porque alguien, ese es uno importante, no estar enojados porque alguien no es leal a nosotros. No enojarnos porque alguien no está siendo fiel a su ministerio o porque queremos venganza, no lo sé. Cada uno de nosotros sabemos las motivaciones más profundas y tenemos que ser honestos delante de Dios porque al final es Él quien nos juzga. Y acuérdate de algo, con la vara que midamos vamos a ser medidos. El serrucho corta de ida y de regreso, lo hemos visto, ¿no? Entonces, no necesitamos enojo humano. No necesitamos golpes de espada. Necesitamos pedir a Dios lengua de sabios que sea como medicina que cura, no que deja peor. No sé si te pasó a ti, o a lo mejor eres tú así, porque yo también así soy, a veces, así fui con mis hijas. Tu niño viene con un chipote, con una descalabrada aquí, y en lugar de curarlo lo empiezas a regañar y hasta le das más varas, ¿sí o no? Y la herida que ya traían, pues hasta se pone peor. Y yo me acuerdo una vez cómo estaba yo en la escuela, salí, no me acuerdo qué escuela era, pero estaba yo chiquito,
pero estaba en la calle, vi que llegó mi papá y me crucé la calle sin cruzar y un coche casi me atropella. Y mi papá, en lugar de salir y decirme, yo estaba joven, tenía no sé, como 8 años, no sé, se enojó, me gritó y me dejó ahí en la calle. Claro, después regresó por mí, ¿no? Pero muchas veces esa es nuestra tendencia. Vemos que alguien está mal y nuestra tendencia es regañar y dar su merecido a alguien. Y eso no es lo que debemos hacer. Lo vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Necesitamos aprender a levantar armas espirituales, mis hermanos, unos por otros, orar, tener la palabra de Dios, tener todo el fruto del Espíritu, la paciencia para ser misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Dios no es impaciente, mis hermanos. Si Dios fuera con nosotros como nosotros somos con los demás, hace tiempo que ni tú ni yo estaríamos aquí, ¿sí o no? Y en especial los que servimos como líderes, mi hermano, tenemos que buscar toda la paciencia de Dios. No debemos dejar de exhortar, pero debemos cuidar de no golpear con nuestras palabras, no lastimar. Es diferente buscar que el Espíritu Santo convicte y dé dolor al corazón de la persona. Pero ahí ya es la palabra hablando, es el Espíritu Santo hablando, abriendo los ojos de alguien a su pecado o a su infidelidad. Y créeme, cuando el Espíritu Santo le habla a alguien, eso sí es eficaz. Y eso es lo que tenemos que buscar. No nuestra conveniencia, no lo que yo estoy buscando para mí, sino lo que Dios quiere, porque estoy buscando la gloria de Dios. Hay un ejemplo en 2 de Corintios 7 al 8. Pablo, después de varias cosas, ahí tiene que hablarles duro, porque ahorita vamos a ver que sí hay excepciones. Pero dice, en 2 de Corintios 7, 8 al 9, dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberle enviado no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. ¿Te fijas? Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. ¿De quién proviene? De Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Entonces, ¿qué debemos de hacer en lugar de reprender? Exhortar. Exhortar. Ahora, una y otra vez vemos esta palabra, la palabra paráclesis o paraclesis. Checa la diferencia. Mientras que reprender es epiples, o sea, sobre alguien y martillarle, paraclesis es estar a un lado de alguien para animarlo, para exhortarlo, para demandarle, pero apelando a su corazón y a su espíritu. Esa es la diferencia. El otro está buscando, yo estoy buscando lo mío y ponte las pilas, ya me cansaste. Pero este no. Paraclesis es estar a un lado, demandarle, exhortarle, pero apelar a su corazón, a su espíritu. Y se puede traducir también como fortalecerle. O sea, es la idea de ir con alguien que está débil y fortalecerle. Es más, ¿sabes de dónde viene esta palabra paraclesis? De la palabra paracletos, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le llama el consolador de parte de Dios, quien nos fortalece, quien nos convence de pecado y nos lleva a Cristo. Entonces eso es lo que debemos de hacer cuando vamos a alguien. Necesitamos toda la sabiduría de Dios, el amor de Dios, orar antes, no dejarnos llevar por la impaciencia o la desesperación, considerar a nuestro Señor, cómo Él trata con nosotros, y entonces poder hablar con la persona, para hablar a su corazón, para invitarla a que considere la verdad. Gálatas 6, 1 al 2 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberán ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Checa lo que dice Proverbios 15, 23. Es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Ahora, sí hay momentos en que se tienen que tomar medidas extremas. Cuando hay pecado descarado y rebelde, ¿verdad? Cuando después de una y otra exhortación, en lugar de haber arrepentimiento, hay descaro, sí tiene que tomarse otras medidas. Mateo 18, 14 al 17 dice, en primer lugar, no es la voluntad de Dios, vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y nos dice la manera, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas, acuérdate, esa es la primera. No es, ve con tu amiga Cuquita y desahoga tu corazón. No, es ve con la persona con la que tuviste el problema. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma contigo a uno o dos. No dice,
tráete toda la comitiva, a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y ahora, si no lo oye a la iglesia, entonces tenle por gentil y publicano. Entonces dice, cuando tú haces así las cosas, tú puedes seguir leyendo, pero Jesús está diciendo esto. Cuando tú aplicas los principios bíblicos, dice, lo que atas en el cielo, en la tierra se ata en el cielo, y lo que desatas en la tierra se desata en el cielo. ¿Qué significa esto? Dios va a respaldar su palabra. Cuando tú tienes la motivación correcta de hacer las cosas, Dios va a estar en sintonía contigo. Y ahí mismo, checa en el versículo 19 y 20, Mateo 18, dice, otra vez les digo, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, tiene que ver con esto. No voy a buscar venganza, sino voy a buscar que haya conciliación, que haya perdón. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿haciendo qué? Haciendo esto. Ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, cuando en el nombre de la verdad, con el corazón de Cristo, nos proponemos buscar el arrepentimiento de nuestros hermanos, necesitamos de la disciplina del Señor. Entonces el Señor está en medio de nosotros para respaldar su palabra y respaldarnos. Otro ejemplo lo tenemos en Corinto, por ejemplo, un caso que dice Pablo, dice, ni los incrédulos lo hacen, o sea, para los incrédulos es vergonzoso, y en la iglesia estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Uno tenía por novia a su madrastra, y en la iglesia nadie lo estaba amonestando, en el nombre del amor, ¿no? Y el open mind. Entonces, Pablo está diciendo, aquí es diferente, aquí ya no hay exhortación, aquí sí es diferente. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 5, 3 al 5. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y después, más adelante les dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, ahí sí Pablo está dando una reprensión más fuerte. Les está diciendo, Corintios, ustedes están enorgullecidos que no se dan cuenta que están permitiendo un pecado tan grande en la iglesia y se va a enfermar toda la iglesia, porque no están haciendo diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, si te fijas, en la carta anterior ya les había dicho y les había advertido, les había exhortado. Primera de Corintios les decía, ¿qué quieren que vaya con ustedes? ¿Con una vara para castigarlos o con amor y con un espíritu de mansedumbre? Y en estos casos ya no hablamos de amonestar, sino de disciplinar, autoridad y severidad. Pero créeme algo, mi hermano, no quieres una disciplina de parte del Señor sobre tu vida. Acuérdate de eso, el Señor enseña por instrucción, o sea, por la buena o por disciplina, por la mala, ¿cuál escoges, no? Pero en el caso cotidiano de la iglesia, en lo que vivimos a diario, todos estamos rodeados de debilidad, necesitamos con toda mansedumbre y humildad, si estamos profesando el amor de Cristo, si somos la familia en Cristo que es la iglesia, exhortarnos de esta manera. Y ahora Pablo nos da una clave más. Nos dice el versículo 1, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Entonces tengo mi inciso A. Cuando exhortes, piensa del mayor en la fe o en edad como si fuera tu padre. Pon eso en tu mente y en tu corazón. El anciano no se está refiriendo al pastor, sino a alguien mayor. Un hombre mayor que tú. Timoteo era un hombre joven, ¿verdad? Entonces le tocaba confrontar a gente mayor que él. Entonces le dice, ¿sabes qué? Tienes que exhortarle con el mayor y respeto. Con el mayor respeto y honra, como si lo hicieras a tu propio padre. Entonces, Pablo se está refiriendo obviamente a una relación padre e hijo de alguien que es creyente, ¿verdad? Y que entiende lo que es honrar a su padre. Porque quizá muchos de nosotros no tuvimos la experiencia de un padre buena, o quizás algunos no tuvimos o no tuvieron la oportunidad de tener un padre con ellos. Pero suponiendo que haya sido un hijo piadoso, que honraba a su padre como Dios le manda, imagínate el vínculo que Dios nos está pidiendo para exhortar a alguien. Somos llamados como creyentes a exhortar a alguien mayor a nosotros como lo haríamos como un padre. Piensa en eso, hay alguien mayor que tú en edad, espiritualmente hablando, y lo ves que se está yendo, como decimos aquí, por las tortas. Bueno, dice, no lo dejes así. Aunque sea mayor, si en verdad le amas, tienes que exhortarle. Llámalo a un lado, con espíritu de mansedumbre y sabiduría, considerándote a ti mismo, muéstrale su pecado y anímalo a obedecer. Fortalécelo con las promesas del Espíritu Santo. Acuérdate, no estás ahí para golpearlo en primera instancia, estás para llevarlo a la verdad, para que el Espíritu Santo lo convenza de su pecado, se arrepienta de la verdad, se arrepienta en verdad.
Pero cuida tus palabras, cuida tu intención, cuida tu entonación, cuida la manera en la que lo haces, como si lo hicieras con tu propio padre, con todo respeto y honor. Cuida tus palabras, cuida la manera en la que hablas. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Proverbios 16:31, las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Proverbios 30:17, al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivos los buitres. Mateo 15:4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Efesios 6:2-3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, este respeto, en este temor de Dios, con toda mansedumbre, tenemos que exhortar al anciano, no dejarle. Pero es una responsabilidad exhortarle y una irresponsabilidad no hacerlo. Acuérdate de eso. Dios nos va a recompensar no solo por honrar a alguien que quizá no tuvo la honra de su hijo en la carne, pero también sabiendo que Dios te va a recompensar porque estás cuidando de una oveja suya que le costó su sangre. Porque sencillamente amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es un mandamiento. Es andar como nuestro Señor, quien nos llamó a servirlo. Número 2, nos da otro clue. Lo primero es, si es alguien mayor, como si fuera tu padre, ponlo en tu corazón, pon todas estas cosas en tu mente. Esa es la manera y el respeto en la que tienes que ir a alguien mayor que tú, a exhortarle. Inciso B, cuando exhortes, piensa del menor en la fe o en edad como tu hermano. Dice, a los más jóvenes como hermanos. Otra vez, el ejemplo se refiere a alguien creyente en Cristo, ¿verdad? Porque en mi experiencia con mis hermanos y yo cuando éramos chiquitos no fue buena. O sea, no éramos creyentes, bulleándonos, molestándonos, siempre envidiándonos, siempre acusándonos y cuando era posible hasta golpeándonos. Pero no se refiere a eso. Se refiere a gente que tiene relaciones familiares sanas, gente que busca y procura el amor bíblico. Entonces, ¿cómo tratarías a tu hermano en la carne si fueran cristianos los dos? Por ejemplo, yo veo batallar en esa área a mis hijas. A veces se parecen mucho cuando yo no conocía al Señor, en ellas dos, ¿verdad? Pero yo me he dado cuenta de algo. Cuando las dos están en la palabra o en la oración y no distraídas, sino que están buscando al Señor, se les nota. Se tratan con respeto, con amor, con consideración. Rocío se ve como mentorea a su hermanita, la ayuda y la protege, no la humilla, no la menosprecia, le tiene paciencia. No siempre funciona, no siempre es así, pero cuando están en el Señor sí pasa. Pero eso es lo que debemos de pensar con respecto a nuestros hermanos, ¿verdad? En especial a los que son menores en la fe. Porque el simple hecho de verlos como hermanos, ¿sabes qué? Nos está quitando todo aire de superioridad. Porque este término implica ausencia de cualquier jactancia. ¿Quieres ver algunos textos como cómo debemos tratarnos los hermanos? Dice Levítico 19:17, no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo. Me encantó eso, no te hagas cómplice de su pecado. O sea, sí reprende, pero no agarres odio. Mira lo que implica eso, guardar resentimiento y no reprenderle el amor es hacerte cómplice de los pecados de él. No reprender a tu hermano, no verlo, te haces socio. ¿Te acuerdas de José el soñador? El menor de 2 hermanos, el más chiquito. ¿Sabes qué le hicieron? Sus hermanos le tenían una envidia terrible y lo vendieron, casi lo matan, pero lo vendieron. Sin embargo, él llegó a ser el segundo en Egipto, cuando Egipto era la potencia más poderosa de ese tiempo. Y mira su actitud hacia sus hermanos. Para ese tiempo su papá ya murió y ellos tienen miedo porque dices, híjole, ya se murió mi papá y ahora a ver qué nos va a hacer. Pero mira lo que dice Génesis 50, 15 al 17. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, no entendieron porque siempre fueron rementirosos, dice, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros los siervos Dios de tu padre te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. ¿Te das cuenta? Génesis 50, 18 al 20. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y le dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, tenía razón para vengarse de ellos. No me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien.
Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos dice Primera de Juan? Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo les odia. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Una y otra vez lo vemos por todo el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo. Hebreos 13, sigan amándose unos a otros como hermanos. Ya lo vimos, hay excepciones, ¿no? Cuando hay pecado persistente. Pero esa debe ser nuestra motivación. Entonces piensa en eso. Hay menores que tú en la fe, menores en edad. No los menosprecies. Trátalos como un hermano piadoso, que tome en cuenta a Dios, como Cristo los trataría. Trátalos con respeto. Sé un modelo para ellos, ya lo vimos. Sé paciente. Recuerda algo, mi hermano. Tú no naciste sabiendo. Alguien tuvo paciencia contigo, porque muchas veces nos olvida eso. Somos buenos en algo y se nos olvida que no es que siempre fuimos buenos en algo. Alguien nos enseñó, alguien nos tuvo paciencia. No debemos ser como Caín y Abel, ya conoces la historia, ¿no? Con contienda, envidia. Debemos ser como un hermano mayor responsable. Con toda paciencia, longanimidad y amor, reprenderle como tu hermano. Dice, inciso C, cuando exhortes, piensa en las mujeres mayores en edad o espiritualmente como si fueran tu madre. O sea, el mismo principio. Todos nos equivocamos, todos tenemos faltas, pero si tú vas a exhortar a alguien mayor, exhórtale, piensa de esa persona como si fuera tu mamá. Obviamente en la misma relación, ¿verdad? No una relación inconversa donde hay un desastre, sino una relación de una mujer piadosa, de un hijo piadoso que sabe lo que es honrar a su padre. Dice Pablo, a las ancianas como a madres, o sea, mujeres a otras mujeres o líderes a mujeres mayores que ustedes sean en edad o incluso espiritualmente, tampoco debemos reprender, dice aquí, sino exhortar como lo harías con tu mamá, pensando en las promesas que ya vimos, honrar a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que nos vaya bien. Pensar en maldecirles jamás. ¿Te acuerdas lo que vimos hace ratito? Otra vez, Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 6:20 al 22, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos a tu corazón siempre, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Proverbios 23:22, oye a tu padre o a aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Entonces este mismo respeto, sabiendo que a Dios le agrada y que en verdad si no respetas a tu prójimo que ves, ¿cómo vas a respetar a Dios que no ves? ¿Te acuerdas de Evodia y Síntique en Filipenses? Estaban de pleiteras las dos. Y sabes que estaban lastimando la causa de Cristo, estaban lastimando la iglesia. Pero mira, Pablo nos dice cómo las trata y cómo les da respeto. Reconoce su obra, pero no deja de reprenderlas o no deja de exhortarlas. Es un equilibrio bien lindo. Amor, misericordia y verdad. Mira, Filipenses 4:1-3. Así que, hermanos míos, deseados, gozo y corona mía, estén firmes así en el Señor, amados. Checa, ruego a Evodia y a Síntique. Tranquilas, ya no se estén peleando. Mira, que sean los mismos sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, ayuda a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también en los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Te fijas? Es una buena exhortación de la que podemos aprender varios principios. No dejando de exhortar la verdad, pero honrando, con ternura, con respeto. Y último inciso, cuando exhortes, piensa en las menores en edad y en espíritu como si fueran tus hermanas. Y aquí Pablo añade una cosa más, dice, a las jovencitas como hermanas. ¿Y qué dice? Con toda pureza. Gracias a Dios aquí en Calvary tenemos puras jovencitas, ¿sí o no? Sean casadas o no. Así que este texto nos viene muy bien. Pero ¿cómo tratarías a una hermana menor? Obviamente siendo un hermano menor temeroso de Dios. Bueno, lo que ya dije hace ratito. Cuando les ves en problemas, exhórtales de esta manera. Pero Pablo añade algo muy importante. Dice con toda pureza. ¿Y toda qué es? Toda. Y sí se está refiriendo a pureza sexual. Por lo tanto, ahí sí tenemos que cuidar eso. Estamos llamados a tratarlas con respeto y con toda pureza.
Pero aunque dicen que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, y es nuestra responsabilidad como hombres piadosos cuidar a nuestras mujeres, no solo nuestras esposas, sino nuestras hijas, cada mujer también necesita ayudar en eso. Cada mujer de nuestra congregación debemos protegerla y protegiendo su pureza. Nosotros tenemos que hacerlo. Es responsabilidad. Dice Pablo, como hermanas. ¿Qué significa eso? Que cualquier pensamiento impuro tienes que tratarlo como incesto. Eso me gustó. Y es algo totalmente penado en la Biblia. Tienes que pensar en eso, tienes que guardar tus pensamientos. Dice Levítico 18:9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o fuera, su desnudez no descubrirás. Levítico 20:17, si alguno tomara a su hermana, hija de su padre o hija de su madre y viere su desnudez, si ella ve la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo, descubrirán la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Entonces imagínate, ¿sabes cómo le llama Pablo a no guardar la pureza sexual o respeto a tus hermanas en Cristo? Incesto en la familia espiritual. Y no dice, no las exhortes, es necesario que lo hagas. Tenemos que hacerlo igual, acuérdate, es cuestión de amor y verdad. Pero tenemos que hacerlo con toda pureza, con todo respeto. Igual que los hermanos menores, siendo un modelo para ellas, siendo pacientes, considerándonos a nosotros mismos. Pero esta es un área en la que los hombres y mujeres debemos cuidar, ambos. Acuérdate de eso, mi hermano, en esta área, ministerios, familias, hombres, jovencitas han sido destruidas por no tener pureza sexual y no tomar en cuenta este texto. Mira algunos textos que nos enseñan cómo podemos hacerlo. Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Job 31:1, me encanta, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Entonces, es algo que tenemos que hacer, varones, cuidar nuestras motivaciones, cuidar nuestros ojos, nuestros pensamientos. Acuérdate, el pecado sexual, adulterio, fornicación están a la orden del día y hay historias de terror por todos lados y tristemente en la iglesia. Y no podemos permitir que en el nombre de, pues es que voy a exhortar a mi hermanita, que una mujer o un hombre caiga en pecados sexuales. Es horrible eso. Por eso yo creo que son buenas para consejos para nosotros como líderes. Si eres maestro, líder o pastor y vas a dar consejería a una mujer y eres casado, hazlo mejor con tu esposa. Ahora hay ocasiones en las que se requiere mayor discreción y si no puede estar tu esposa o quizá eres soltero y vas a aconsejar o a exhortar, jamás exhortes a otra jovencita a puerta cerrada. Tampoco nada de que vamos a tomar un café, nada de eso. Un hombre de Dios no debe andar coqueteando. Un hombre de Dios debe saber poner sus pensamientos y sus impulsos bajo el control del Espíritu Santo. Obviamente, jovencitas, mujeres en general, ayúdenos también a nosotros los hombres. Cuiden sus actitudes, sus ojos, su vestimenta. No quieren tropezar a un hombre de Dios. Dice la palabra, Proverbios 6:27-29. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Proverbios 6:32-33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y esto es horrible, su afrenta nunca será borrada. He visto casos de estos, son tristes. Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios o los adúlteros los juzgará Dios. Por eso en esta área, mis hermanos, sin llegar al legalismo, sin llegar a vivir todos en temor a que, ya viste, ¿qué estará pasando ahí? No. El punto de que ya mejor no se mezcle nadie con nadie y de repente convertirnos en policías o inspectores en este aspecto, ¿no? Y siempre presuponiendo más de lo que debíamos. Más bien, sin ninguna otra motivación que no sea el amor de Cristo, el bien por nuestro prójimo, propongámonos cuidarnos mutuamente. Yo les propongo eso. Oremos constantemente unos por otros. Oremos por esto. Por toda la iglesia en general. Señor, protege nuestra iglesia de pecados sexuales. De veras que son dañinos y destructivos, mi hermano. ¿Por qué? No lo olvides. Mira cómo Pablo nos dice que nos vemos. ¿Cómo debemos vernos? Como padres, como madres, como hermanos, como hermanas. Es ese grado de amor el que Dios nos pide. Tenemos vínculos irrompibles. Estamos en Cristo. Y mis hermanos, ese es el punto principal de esta porción bíblica. Somos familia.
Tenemos que cuidarnos unos a otros como tales, como familia. Nos debemos el amor de Cristo. Nos debemos importar mutuamente. Tenemos que exhortarnos. No tenemos que ver a nuestro hermano y a nuestra hermana caer y no hacer nada. Debemos exhortarnos. Debemos confrontar el pecado. No podemos mantenernos ciegos e indiferentes ante el pecado de otros. Obviamente, como el texto te lo puse como el título, no debemos ponernos en el papel de jueces porque no somos mejores que nuestros hermanos. Pero sí estamos llamados a demandarnos unos a otros la verdad, con el deseo de restaurar, no de juzgar, no de destruir. Ya casi estamos por terminar. Mateo 7, 1 al 5 dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con el que juzgan serán juzgados, y con la medida con la que miden os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo del tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, Cristo está diciendo, no se condenen unos a otros, no se condenen unos a otros. Después que la palabra de Dios, el Espíritu Santo les limpie y les quite esa viga de su ojo, no digan, no, yo no digo nada porque no puedo juzgar. No es así, no está diciendo eso. Dice, deja que Dios te limpie para que tú puedas quitarle la paja al ojo de tu hermano. Porque si o no, una paja en el ojo es molesta, mi hermano. Es dañina. Y para cerrar esto, mis hermanos, hay dos causas grandes por las que tenemos que exhortarnos unos a otros, confrontar nuestro pecado. Primeramente por algo, mi hermano. Ya lo mencioné, pero quiero cerrar con eso. El pecado lastima. El pecado esclaviza. El pecado mata. Y no solo al que lo practica, sino a todos los que están alrededor involucrados con él. El pecado lastima a Dios, lastima la imagen de Dios. Hace que la verdad sea menospreciada, hace que la iglesia sea criticada y desacreditada. Lo vimos. Por eso esa es una de las causas por las que tenemos que exhortar. Primera de Pedro 1, 13 al 16 dice, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sabios y esperen por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Checa, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Antes éramos ignorantes, no ahora. Y esta es la siguiente parte, sino como aquel que les llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces acuérdate de eso, Dios no nos llamó para que estuviéramos crucificando cada día a su Hijo una vez más de nuestra rebeldía. Esa es una grave falta, mis hermanos. Dios nos llamó a su luz admirable y no lo hizo para que voluntariamente otra vez andemos en las tinieblas. ¿A dónde va el hermanito? Pues va a las tinieblas. No nos libertó para que sin ninguna vergüenza anduviéramos con cadenas en las manos, cadenas de adicciones, cadenas de pecados, ya como si fueran adornos. Cristo no nos quitó las cadenas para que las guardáramos. Tenemos que exhortarnos, mis hermanos. Necesitamos hacerlo. No podemos estar volviendo a crucificar a Cristo una y otra vez y decir que no nos podemos quitar las cadenas o que no podemos dejar las tinieblas. ¿Sabes qué decir? Es decir que la palabra de Dios es ineficaz y es tener en menos el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. Es una grave falta. Y debemos exhortarnos por una segunda causa que yo creo que es igual de importante. Dice primera de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. En primer lugar, ya fuiste rescatado. Pero checa lo que Dios tuvo que hacer para rescatarte y para rescatarme. No con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, bueno fuera que Dios hubiera hecho un planeta de diamante y hubiera pagado por nuestra salvación por eso. Pero mira lo que hizo, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En otras palabras, ¿sabes por qué tenemos que exhortarnos a la verdad sin juzgarnos, mis hermanos? Porque es exageradamente demasiado lo que Dios nos ha concedido en Cristo. La sangre del Hijo de Dios fue derramada por nosotros. Y no fue derramada para que todos los días lo estemos volviendo a crucificar con pecados voluntarios y rebeldes. Con decir, ay, es que no puedo, es que es muy difícil. No puede ser. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de nuestro maravilloso Dios, se nos ha dado como un adelanto, como una herencia del cielo.
Dios mismo habita en nosotros. La naturaleza divina de Dios se nos ha compartido. El Espíritu Santo, si tú eres creyente, habita en ti y no lo puedes estar contristando voluntariamente. No lo puedes estar ignorando, yendo a tinieblas, a menos que no lo tengas. Por lo tanto, por eso debemos exhortarnos, mis hermanos. Debemos responder. Debemos exhortarnos. Debemos ser exhortables. Mi hermano, yo cuento con ustedes. Espero que si me ven por las otras no me dejen. Es más, yo sí les autorizo, pónganme una fega para que me aliviane. Porque yo no quiero ir separado de mi Señor, no quiero. Prefiero morirme. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Necesitamos ayudarnos. Implica exhortación, ánimo, obedecer. Pero es importante hacerlo de la manera correcta, llenos de amor, de sabiduría. Dejemos de andar militando en la carne, mis hermanos. Dejemos de estar haciendo dramas y novelas. No necesitamos eso. El mundo ya tiene demasiado. Necesitamos amarnos y con el Espíritu Santo y en sabiduría llevarnos unos a otros al amor de Cristo. Y yo creo que es un excelente momento para compartir la comunión y recordar lo que se pagó por nuestra libertad. Y entender eso, mis hermanos, Dios no nos rescató. Si es verdad, Dios murió por todos y acepta a todos como son, pero no quiere dejarnos como estamos. Necesitamos ser transformados. Nos lavó, nos limpió para ser libres. Nos compró con su preciosa sangre. Y yo quisiera el día de hoy nos toca la cena del Señor. Así es de que si alguien quiere, por favor, venir y comenzar a repartir los elementos de la cena del Señor. Y vamos a recordar el pacto de pactos. Cristo Jesús, nuestro Señor, vino, derramó su sangre por nosotros para que fuésemos libres. No sé cuántos de aquí estén batallando con adicciones, con pecados, con situaciones. Quiero que sepas algo. En Cristo hay poder suficiente para hacerte libre. Hoy mismo puedes decidir. Puedes decidir y decir: Cristo, yo me rindo a ti, Señor. No quiero estar abrazando más mis ídolos. No quiero estar abrazando más mis malos hábitos, Dios. Yo quiero, en verdad, Señor, ver tu sacrificio en la cruz del Calvario y decir: Señor, eso fue por mí. Dios, tengo en mis manos, tengo delante de mí la oportunidad de ser libre. No sé cuántos de aquí necesiten libertad. Yo te invito a que el día de hoy, con este pedazo de pan y con este jugo de uva, tú puedas recordar que la sangre de Cristo ya fue derramada para el perdonar de tus pecados y tu maldad. Y que puedas recordar que en Cristo hay libertad. Y yo les exhorto a todos ustedes, mis hermanos, a que pidan del Señor esto y que aprendamos a amarnos. Acuérdense, amar también es exhortar. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: toman y coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y Señor Jesucristo, el día de hoy recordamos ese cuerpo, Señor, por el cual hoy estamos unidos. Y me encanta, Señor, la imagen de Pablo. Véanse como padres, como madres, como hermanos, como hermanas. Porque es lo que somos, Señor, familia en la fe, Padre. Señor, hay tantas cosas tan diferentes, Señor. Recuerdo yo a Mateo, publicano, cobrador de impuestos, a celote. Señor, dos extremos, Señor, que seguramente eran como agua y aceite, Señor, que no se mezclaban, pero en ti, Cristo Jesús, vinieron a ser uno, Señor. Y yo te pido en este día, Señor, que nos permita, Señor, tomar en cuenta, Dios, que el sacrificio ya fue hecho, Señor, y que no podemos, Señor, seguir viviendo como si tú no hubieras muerto en la cruz, Señor. No podemos seguir pensando en que cada día te podemos o te tenemos que volver a crucificar, Señor. No podemos levantarnos sobre las heridas de tu cuerpo.
una vez más, Señor, y jugar sobre ellas porque amamos mucho alguna adicción o tinieblas, Dios. No podemos hacer eso, Señor. Es una gran falta, Dios, porque nos has amado, Señor. No porque estemos viendo a un Dios castigador que trae juicio, sino porque estamos viendo a un Dios amoroso que abrió sus brazos por completo para darnos libertad, que nos ofrece una mesa entera llena de manjares para que simplemente nos sentemos y tomemos de lo que es ser hijos de Dios, tu naturaleza, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Padre. Tú dices, tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y Señor, tomamos este pedazo de pan, recordándonos, Señor, que viniste a vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, Señor. Y que en la cruz del Calvario, Señor, tú la imputas a nosotros, nos justificas, nos declaras justos, Señor, por tu justicia, por la fe, Señor. Señor, y no es una justicia, es una justicia instantánea en el cielo, pero aquí en esta tierra también, Señor, nos concedes santidad. Y nos dejas esa responsabilidad, Señor, el decidir rendirnos a ti para que tú nos transformes, Señor. Tú puedes hacerlo. Así es de que puedes tomar el pan. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y Señor, queremos recordar y poner delante de nosotros, Señor, esa cruz del Calvario donde tu sangre fue derramada para limpiarnos de toda maldad, Señor. Para abrirnos paso a la reconciliación, al perdón de pecados, pero no solo eso, a la libertad de nuestras maldades y nuestros pecados, Señor. Señor, gracias por tu preciosa sangre, Señor, por la cual hoy somos salvos y somos llamados hijos de Dios. Dios mío, ayúdanos a seguir viviendo y a vivir de acuerdo a ese llamado, Padre. Mientras estás ahí, haz memoria de tus pecados, tráelos delante del Señor, ponlos delante de Él y dile, Dios mío, fortaléceme. Quiero vivir en libertad, Señor. Hoy te entrego mis ídolos, hoy te entrego mi vida. Dios, creo que en ti puedo ser libre totalmente de cualquier cosa. Perdóname por pensar que necesito ídolos asquerosos que solo me van a destruir. Ayúdame, Señor. Ayúdame a conocer lo que es la paz, la esperanza, la libertad, Dios. Tú ya lo hiciste posible para mí en esa cruz. Gracias, Señor. Puedes tomarlo. Así pues, todas las veces que las bebieres, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Y Señor, estamos celebrando en este día, Señor, que la redención ya fue completada, Dios. Que el perdón de pecados, la justificación, que tu ira ya fue aplacada, Señor. Que hoy en Cristo, Señor, nos puedes mirar, Señor, con ojos, Señor, de perdón, que nos aceptas, Señor, que ya no hay nada que podamos hacer, Señor, para ganarnos algo, porque ya nos lo diste todo. Y si hay alguien aquí que nunca ha hecho una decisión por Cristo, yo te invito a que lo hagas, a que rindas tu vida y tu corazón a Él, para que recibas vida eterna y perdón de pecados. Y si es así, dile, Señor, por favor, perdona mis pecados y mi maldad, Señor. Lo único que he visto a través de eso es tristeza, destrucción en mí y en los que me rodean. Estoy vacío, sin propósito para vivir y necesito, Señor, entender el significado verdadero de la vida, el cual solamente puedo encontrar en ti, Señor. Hoy creo que tú moriste por mí en esa cruz, Señor. Creo que yo merecía ese castigo. Dejo de echarle la culpa a los demás, dejo de echarte la culpa a ti y me reconozco pecador y creo que tú moriste por mí, Señor. Creo, recibo, confío. Gracias, Señor. Bendito seas. Y dile, pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en Él